Muy buenas tardes, queridos amigos radioescuchas de el programa de Radio Internacional Discapacidad Perú que conduce mi amigo y colega locutor Héctor Díaz Arboleda. Esta es la cápsula de reflexión internacional de La Voz sobre Ruedas en Perú. El día de hoy voy a hablar de un tema que tiene que ver con las personas con discapacidad y es el significado del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Primero, lo que tengo que decirte es por qué surge. Surge por la necesidad de que en la sociedad haya igualdad en los diferentes grupos de la sociedad. Y surge también para que los gobiernos, las empresas del mundo y todas las autoridades del mundo se sensibilicen un poco más para que aprendan a atender al sector de la población que somos las personas con discapacidad. ¿Cómo surge? Surge desde el momento de que una serie de países se reunieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas con sede en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de América, para hablar sobre cómo mejorar las condiciones, la inclusión social, la inclusión laboral, la inclusión educativa, la inclusión al deporte y a la cultura de las personas con discapacidad. En ese tiempo, el secretario general de las Naciones Unidas le pidió a estos 5 países, entre ellos Asia, África y América. Hablo de Estados Unidos en primer lugar, en segundo lugar Japón y en tercer lugar Sudáfrica. Ellos le pidieron al secretario general de las Naciones Unidas, como máxima autoridad de este organismo internacional, que se firmara un decreto en el cual se estipulara que un día al año se tocara el tema de la atención a las personas con discapacidad. Y se eligió el 3 de diciembre como fecha internacional para, para celebrar a este sector de la población. Y estos países antes mencionados se reunieron, en primer lugar Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país bélico. Bélico significa que está en guerra y por ende los soldados y los encargados de combatir en la guerra quedaban con secuelas, que es la discapacidad, y esto obligó a los Estados Unidos a buscar alternativas para mejorar las condiciones de vida y de inclusión de las personas con discapacidad, ya que los soldados quedaban con secuelas y muchas personas llegaron hasta el suicidio, y por eso se creó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Con esto se fueron incluyendo países de Europa como España, Italia, Emiratos Árabes Unidos, y esto trajo como consecuencia que, como ya firmaron el tratado internacional, no tanto fue decreto, sino tratado internacional, para que tuviera más obligatoriedad ante ante los estados o los países firmantes, y con esto generar más apertura en el sector productivo, en el sector educativo, en el sector deportivo, en el sector público, en materia
de atención a personas con discapacidad. Por lo tanto, la cuestión de la discapacidad es prioritario. Hoy también quiero hablarte de lo que se ha hecho en México en materia de atención a la discapacidad. El 3 de diciembre del año antepasado se promulgó por la Cámara de Diputados y de Senadores, el Congreso de la Unión en México, el decreto para la accesibilidad web, y este decreto para la accesibilidad web es lo siguiente: que todas las empresas, que todos los gobiernos que tienen sitios web en internet están obligados, para poderlos hacer accesibles para personas invidentes, para personas con discapacidad auditiva, para personas con discapacidad motriz. Y esto se hace con una serie de claves, con una serie de programaciones para generar la accesibilidad web en todos los sitios en internet. Y con este decreto ya se ha hecho accesible en primer lugar el sitio de Gabriel Castillo Chávarri, que es el siguiente: gabrielcastillo.com. Ahora también se ha hecho accesible el sitio web de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores en México. También se ha hecho accesible el sitio web de mi despacho, de mi despacho jurídico como abogado. También se ha hecho accesible, además de eso, el sitio web de varias empresas en México y de varias organizaciones civiles que atienden a personas con discapacidad. Pero lo que a mí me sorprende, que los sitios web son accesibles solamente porque atienden a las personas con discapacidad. Todavía faltan empresas que se hagan accesibles para las personas con discapacidad en cuanto a sus sitios web. También el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ayer, por ejemplo, yo fui a un municipio que se llama Moroleón, Guanajuato, a impartir una conferencia. Hubo bailables, hubo manifestaciones culturales, pero yo estoy de acuerdo en eso. Pero lo que debería de haber en un Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que los gobiernos promulgaran leyes, decretos, convenios que faciliten y que mejoren las condiciones de vida de las personas con discapacidad en México y en el Perú. Para mí, el modificar y el homologar el orden jurídico de los países, eso garantiza un poco más la inclusión social de las personas con discapacidad. Los bailables y las manifestaciones culturales son importantes, pero es más importante modificar el orden jurídico. ¿Por qué, queridos amigos radioescuchas del programa de radio Discapacidad Perú? Porque el orden jurídico cambia, pero cuando se hacen leyes, modificaciones, decretos, adiciones, reformas a los códigos y a los ordenamientos jurídicos, garantiza un poco más la perdurabilidad de las mejoras en cuestiones de discapacidad. Ahora en México, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, va a haber una pensión exclusiva para personas con discapacidad. Es importante y es interesante y es bueno, pero yo pienso que es importante no tanto darles a las personas con discapacidad todo gratis, sino que darles habilidades como es
como es el apostolado de la Fundación Gabriel Castillo, darles herramientas para que sepan defenderse en la vida, darles educación, darles preparación, darles capacitación, porque lo que aprendes, lo que te llevas de conocimientos, eso nadie te lo va a quitar y son herramientas que te ayudan para poder abrirte camino en la vida. Así que escoge, ¿qué quieres? ¿Una dádiva, un regalo o algo que te ayude a ser mejor persona? Y lo que te ayuda a ser mejor persona y tener mejor calidad humano, ya sea como sociedad, como gobierno, etcétera, es la educación. Escoge un pueblo más educado, es un pueblo más despierto, es un pueblo con decisión, es un pueblo que ayuda a crecer el Producto Interno Bruto del país, es un producto más intelectualmente preparado para poder decidir el destino y el rumbo de la sociedad en materia de discapacidad. Finalmente te pido que me escuches a través de radioprimera.com y quiero agradecer al municipio de Romita, Guanajuato y de Moroleón, Guanajuato, la invitación a darles las conferencias por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias y utiliza la página del programa facebook.com/, la voz que deja huella, y el correo electrónico del programa la voz sobre ruedas @gabrielcastillo.com. Los dejo con Héctor Díaz Arboleda en el programa de radio por internet de Discapacidad Perú. Gracias, buenas tardes.